cuando tú vienes a Jesús y conectas con Él, Él pone su espíritu en tu vida y ese espíritu te va a guiar a la verdad. Ese espíritu te va a guiar a la justicia. Ese espíritu te va a redarguir cuando algo no va conforme a sus planes y sus propósitos para ti. Entonces, es una voz, es una alarma, algunos dicen, y suena la campanita y dice, vale, para allá no vayas. O vas a decir algo y dices, espérate, no lo hagas porque porque lo que yo te he dado es mucho más que lo que tú estás queriendo decir o hacer. Entonces, la Escritura habla que todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Si tú dices, ¿cómo es eso? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es una premisa muy importante, porque cuando tú ya has conocido a Jesús, no se trata nada más de conocerle y darte la vuelta y seguir tu vida de forma natural, entre comillas, como podríamos decir, sino que ahora esa misma presencia de Dios en tu vida va a estar moldeando tu vida, va a estar moldeando tu carácter, va a forjar el carácter en ti, el carácter de un discípulo. Así que, guiados por el Espíritu de Dios, esa eclesía que Él llamó necesita que tenga esa directriz y no solo la directriz, la obediencia vital. No sirve de nada que tú agarres tu GPS, lo prendas y luego avanza 200 metros y tú sí vas en el carro y vas, da vuelta a la derecha y tú le vas derecho, ¿no? Y luego otra vez recalcula la ruta y otra vez vuelta a la derecha y no le das, ¿no? Pues entonces, ¿por qué prendes el GPS, verdad? O a lo mejor pusiste mal la dirección a donde ibas. Pero el tema es, la Escritura, cuando tú has aceptado a Cristo, Él quiere guiar tu vida hacia el propósito donde Él te quiere llevar. Y ya no es, como decíamos ahorita, ya no es tu propósito, sino ahora es su propósito. Entonces, como Él conoce el propósito, como Él sabe el camino, entonces tú y yo tenemos que empezar a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. El GPS lo vamos a aprender, ese GPS espiritual, o cuando lo conocimos a Jesús, ese GPS se prende y dice que mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así es la distancia que hay entre tus caminos y mis caminos. Entonces tendríamos que hacer una activación de ese GPS, o ya se activó ese GPS y el Espíritu Santo te está aquí recordando: ve a la derecha o ve a la izquierda, alto. Ahora el GPS, no sé si lo han visto, según una vez han subido recientemente a los Uber, dice, va a estar un semáforo rojo, ya casi cambia la luz y ahora hasta la luz se le está indicando todo eso. No sé si ha tocado a alguno de ustedes. Nunca me sorprendió a mí. Hay un policía cerca, hay un radar cerca y te empieza a decir más detalle. Antes era nomás derecha, izquierda, no, ahora te está dando mucho más detalle de lo que está pasando. Es más, se van a reír algo, pero Alex Noriega, allá de Juárez, vino hace algunos y traía un GPS que le decía, hay un bache ahí. Hay un bache. Y él no conoce la ciudad. Oye, dice que hay un bache ahí. Y ahí va, ¿no? O sea, no sé qué aplicación traería, pero traía un GPS que te daba más detalle. El Espíritu Santo en nuestras vidas te quiere estar advirtiendo de lo que viene adelante, de lo que está. Es más, te advierte de lo que pasó en tu vida. Muchos de nosotros vivimos con heridas, con cosas que han lastimado nuestras vidas, y Él nos empieza a recordar incluso cosas que no habíamos, que estamos siendo de alguna manera actuando por una inercia que traemos, pero no sabemos ni siquiera por qué. Y el Espíritu Santo nos empieza a recordar que la razón por la que estamos viviendo como estamos viviendo es porque no has perdonado,
Entonces yo pensé que ya lo había perdonado. Pues te dicen, no lo has perdonado. Necesito que traigas a cuentas eso y lo empiezas a identificar y a resolver. Pero no solamente te va a hablar sobre el pasado, te va a hablar sobre el presente. Y te dice, en este momento, tu actitud que estás teniendo en este momento es una actitud que no me agrada. Y vas a tener que escuchar al Espíritu Santo y vas a tener que empezar a cambiar a lo mejor la actitud que en ese momento estás teniendo. Pero también te habla sobre el futuro y te dice, quiero que vayas a ese lugar como a Ananías. Ananías te dijo, Ananías, cuando estaba Pablo por ahí, era Saulo, le dice, Ananías, quiero que vayas a la calle que está a la derecha y quiero que vayas con un hombre que está orando allí, con un hombre llamado Saulo, porque él aquí ora y yo ya lo he tocado. Así que quiero que vayas con él. Está hablando del futuro, de lo que quiere que haga. Así que vas a empezar a recibir muchas instrucciones de parte del Espíritu Santo como ese GPS espiritual. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque no basta con recibir instrucciones, no es suficiente. De repente ya identifico cosas. Bueno, Él quiere que identifiques cosas y quiere que obedezcas en eso que te está hablando respecto a qué hacer o qué no hacer. Cuándo hablar incluso y cuándo callar también. Estamos pasando nuestro tema en el capítulo número 16 del libro de los Hechos, hablando de las eclesias, la eclesía que escucha al Espíritu Santo. En el capítulo número 16 del libro de los Hechos, Pablo tuvo una diferencia con alguno por ahí, tomó a Silas y se fue y avanza como un viaje misionero, y ellos tenían ya clara la ruta, la logística que iban a llevar. Y dice, bueno, vamos a ir a Asia, vamos a Bitinia, a esas regiones estratégicas, hay mucha gente en ese lugar, ahí vamos a ir. Y dice que mientras ellos iban, que el Espíritu Santo no les permitió hablar ahí en esos lugares. Los frenó en seco y les dijo, ahí no es. Con eso no quiero decir que no tengas que planear nada. Con esto te tengo que decir es que cuando planees, como la semana pasada hablábamos, cerciórate que te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo antes de lo que vayas a hacer. Que el acuerdo primero que tú tengas sea con el Espíritu Santo. Lo veíamos la semana pasada, decíamos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo lo siguiente, y la decisión que se tomó. Así que Pablo y Silas fueron a estas regiones, ya estaban allá, ya estaban listos para compartir, y el Espíritu Santo no les permitió hacerlo. Y yo creo que ellos estaban pues una noche, oye Silas, ¿sabes qué? Pues el Espíritu Santo me está diciendo que no hagamos esto que está en nuestra mente, en nuestro plan de trabajo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a orar para que nos dé dirección hacia dónde sí. Ya nos dijo hacia dónde no, ahora queremos ver hacia dónde sí. Y dice que esa noche un varón macedonio se le aparece en una visión, en un sueño, un varón de otra región, y le dice, pasa a este lugar y ayúdanos. Así que cuando se despertó en la mañana, Pablo le comenta a Silas, ¿sabes qué? Sucedió esto en mi sueño. Así que ellos tomaron como una directriz de parte de Dios, porque ellos estaban con esa sensibilidad y pidiéndole a Dios qué era lo que tenían que hacer. Y dice que inmediatamente fueron como a la región de Macedonia, hacia donde este personaje los había indicado, y ahí empezó esta travesía, como lo que queremos el día de hoy compartir. Por eso decíamos al principio, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Alguien puede decir, bueno, si yo no soy guiado por el Espíritu Santo, no soy hijo de Dios. Bueno, a lo mejor eres un hijo, pero que no eres obediente. Tú y yo sabemos, los que tenemos más de un hijo, que hacemos comparativos entre unos y otros, ¿no? Nosotros tenemos 4 y bueno, pues a veces damos instrucciones a los 4 y 1, 2 hace la instrucción, 3 me hace mucho cuando hacen 3, ¿no? La instrucción, váyanse a comer, ¿no?
Está sola la mesa. Véngase a comer, 2 veces, 3 veces. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Él ha puesto su Espíritu en ti porque quiere guiarte, pero necesitas escucharle, número 1, y 2, necesitas obedecerle para que seas guiado y como esos hijos obedientes llevar a propósito el plan de Dios en tu vida. Hablar o callar. Es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando sé que tengo la razón, ¿por qué no voy a callar? Es difícil hablar cuando no tengo ganas de hablar. O sea, no. Si ya fue suficiente fuerte mi día como para otra vez para hablar. Yo no estoy diciendo que hable con esta persona, pero yo, o sea, no tengo ganas. Fue un día complicado. Hablaba con esta semana, cuando hablábamos, mi esposa y yo, con unas personas, una pareja, y decía esta pareja: nosotros estamos bien mal en nuestra relación matrimonial, y Dios nos decía, háblale a esta persona, a este matrimonio, y nosotros nos volvemos a ver y nos ponemos a hablar. O sea, ¿qué le vamos a decir? Pues, si nosotros estamos batallando con la situación de ponernos de acuerdo, y Dios nos está diciendo que le hablemos, y ¿sabes qué pasa? Dice, cuando lo hacemos, pues Dios nos toca, Dios nos hace, y nosotros nos volvemos a ver y decimos, pues, ¿qué onda con nosotros? Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él te va a dar indicaciones, cuándo hablar, cuándo callar. Tú eres la eclesía. Recuerda que la eclesía es los brazos de Jesús, las manos de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús, los ojos, los oídos del Maestro. Ya no está físicamente Él, pero por eso dice, la iglesia es el grupo de personas que lo representan a Él. Así que, si lo vamos a representar a Él, pues Él nos va a indicar desde adentro cómo quiere ser representado. ¿Cuándo hablar o cuándo callar? Llegaron a Filipo, a esa región que ellos habían, ya el varón que se les apareció en ese sueño, y les dijo, ¿sabes qué? Aquí sí. Y dice que ellos pues iban atentos a algo, a una señal que pudieran de dónde tomarse para poder empezar a hacer el trabajo que ellos iban a hacer. Dice que mientras iban a la oración, al río, pues unas personas se les sumó y estaban pues conectando con la gente del lugar. Pero mientras iban a eso, una muchacha les seguía y les gritaba, estos son hijos del Dios Altísimo, son siervos de Dios y vienen anunciando el camino de la verdad. O sea, publicidad gratis, pues. ¿Sí? Y bueno, el primer día, pues está bien, o sea, okay. Siguieron ellos caminando, 2 días, 3 días, empezaba y el Espíritu Santo le decía, calla. A veces es complicado, ¿verdad? Porque tú quieres decir, sí, yo soy el hijo de Dios, sí, yo soy el que anuncio la verdad, gracias por... Pero el Espíritu Santo le decía, calla, no tienes que decirlo. Ay, la publicidad está corriendo, pusiste el programa pagado, está corriendo la publicidad, o sea, deja que corra la publicidad en Facebook, se está dando a conocer. Pero dice que llegó un momento que el Espíritu Santo lo inquietó a Pablo, y llegó un momento que lo hartó esta persona. Y dice que se da la vuelta y empieza y le dice, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, te vas. ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Pero eso desató un problemón para ellos, porque ahora ya estaban siendo perseguidos, porque los dueños de esta mujer que tenía espíritu de adivinación, pues al ya perder la fuente de ganancia, que ya no iba a adivinar la muchacha, pues ahora sí se agarraron a Pablo y a Silas y los pusieron al tribunal y le dijeron, estos hombres andan alborotando la ciudad y miren, nos hicieron este problema, sacaron, ahora nos quitaron la fuente de ganancia y total que empezaron a hacer un alboroto, los azotaron y los metieron hasta la cárcel. ¿Cuántas veces pensamos que lo que sucedió no era la voluntad de Dios? Porque, a ver, Señor, nosotros íbamos para Asia y tú dices que allá no y aquí sí, pero venimos aquí y ahora estamos dando golpeados y ahora estamos hasta en la cárcel.
O sea, me equivoqué, a lo mejor Pablo le decía así, a lo mejor yo pienso que podían haber pensado ellos, nos equivocamos al agarrar para acá, al hacer esto. Si teníamos el plan de ir para allá, ¿por qué no? Y tú y yo muchas veces nos preguntamos, ¿por qué cuando más busco a Dios, por qué parece que las cosas se ponen peor? ¿Sí o no? ¿Por qué parece que cuando dices, Señor, te entrego mi vida completa, las cosas se ponen mal? Señor, te entrego la empresa. ¿Y sabes qué? La empresa va de pique, caída libre. Me acuerdo que en 2014 mi esposa y yo teníamos una constructora y empezamos a entrar en todo este tema de transformación. Y me acuerdo que le entregamos la constructora, Señor, y todo eso. Y de repente se vino un problema que básicamente fue caída libre. Y nosotros volteábamos a ver y decíamos, espérate, Señor, pues ¿qué no ibas a bendecir esta empresa? Y después entendimos que, bueno, le entregamos la empresa y él quiso cerrar su empresa. ¿Cuál es el problema? Si le entregamos la empresa y él quiso cerrar su empresa, pues era de él. Entonces obviamente eso te cuesta trabajo entender en el camino, pero después aprendes y dices, Señor, bueno, pues ahí está, eso es lo que tú quieres, pues que así sea. Es difícil, pero cuando tú estás con ese GPS espiritual, la sensibilidad, empiezas a escuchar la voz de Dios, empiezas a caminar. Y, muy importante, el termómetro que va a determinar si algo está bien o está mal no son las circunstancias, no son el que te esté yendo bien económicamente o no te esté yendo bien económicamente. El que estés enfermo o no estés enfermo no determina si es o no la voluntad de Dios lo que está sucediendo en tu vida. ¿Qué es lo que determina si es o no la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Dice Romanos 12:2. No se conformen a la manera como viven todas las personas, renueven su entendimiento, porque entonces van a empezar a conocer la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, no determina el que económicamente te esté yendo bien si eso es la voluntad de Dios. Te puede ir económicamente bien, pero te está desviando del propósito de Dios. Y si tú te piensas que ese es el termómetro por el cual tú puedes guiar tu vida, puedes acabar tan lejos del propósito de Dios. No hay peor cosa para un albañil o para uno que va a emplastar, para un pintor, que poner la escalera en un edificio equivocado y subirse 10 pisos o no sé los que quieran y darse cuenta al final de los pisos que se subió a la escalera, que puso la escalera en el edificio equivocado. Y tú y yo podemos pasarnos eso. Si nos guiamos porque nos está yendo económicamente muy bien, si nos guiamos porque todo se ve muy bien acá, estoy tan tranquilo aquí, no necesariamente refleja la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es lo que refleja la voluntad de Dios? Que reformes tu mente, que empieces a transformar tu mente a través de la palabra, y entonces ahí vas a empezar a descubrir la buena voluntad, o la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones adversas. Así que ahora tenemos a estos hombres que iban a caminar a ese lugar, a compartir palabra de Dios, que lo hicieron, reprendieron y fueron exitosos en reprender y que saliera ese demonio, pero ahora están en la cárcel, golpeados, y están en un lugar, pues las cárceles ahora, no sé cuántos ustedes han visitado la Penny 1, bueno, pues más o menos, ¿no? La Penny 2 está mejor, el Cerezo Federal está pues, muy nice, ¿no? En cuanto a su instalación, todo eso. Pero las cárceles en ese entonces eran calabozos, eran cuevas básicamente, eran tierra, era pues de todo, y si llovía el agua se metía y era lodo, era todo lo que, imagínate, ¿no? Entonces, de hecho dicen que lo metieron en el calabozo de más adentro, así dice la escritura. En el calabozo de más adentro todavía le pusieron cepo. ¿Qué quiere decir cepo? Les pusieron los pies
prensados y las manos prensadas. Ahora estos misioneros que tenían el plan de conquistar al mundo literalmente, ahora están atrapados en la oscuridad porque no había luz eléctrica, en la oscuridad. ¿Y cuánto animal hay? Pues quién sabe. Allá atrapados, inmóviles y en sus planes pues deshechos. Tú y yo en situaciones menos que esas le hubiéramos reclamado a Dios: Señor, si soy tu hijo, ¿por qué permites que me golpeen? Si soy tu hijo, ¿por qué permites que me encarcelen? ¿Por qué permites, si yo estoy cumpliendo tus propósitos y tus planes? Pero el Espíritu Santo te va a guiar cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo callar esa queja, porque lo más fácil es quejarse de todo. Lo más fácil es emitir queja. ¿Qué quiere decir la queja? Es estar inconforme y expresar tu inconformidad. Y generalmente vas a hacerlo porque si es contra Dios, pues Señor, pues tú eres el que está, o contra la autoridad. Qué injustos son aquí, me tratan de manera injusta. Y fíjate que algo bien interesante. Pablo era ciudadano romano y él cayó. Él no dijo nada. Ya lo habían azotado, ya lo habían metido a la cárcel. Él no dijo nada. Cayó. El Espíritu Santo lo hizo callar ese dato. ¿Por qué digo que lo hizo callar? Porque después sí lo habló. Pero después de que ha pasado todo, él dice: pues lo hubiera hecho antes y no le pasa eso, ¿no? Pero tú y yo tenemos que aprender cuándo hablar y cuándo callar, incluso en nuestro beneficio, porque era un beneficio que tenía Pablo, que no lo usó en ese momento, pero después lo utilizó. Así que tenemos a Pablo golpeado, lastimado, y lejos de que fuera queja, empezaron a adorar a Dios, empezaron a cantar. Cuando tú y yo tenemos un piano aquí, tenemos gente que puede cantar y guiarnos en alabanza, pues es relativamente fácil, ¿no? Está el aire acondicionado, o sea, un espacio bien, sentado, o sea, es relativamente fácil hacerlo. Cuando tú estás en medio del dolor, cuando tú estás en medio de la angustia, de la enfermedad, la situación empieza diferente. Lo más fácil es quejarnos, lo más fácil es preguntarnos por qué llegamos ahí o cómo llegamos hasta allí. Pero Pablo y Silas, a pesar de que ellos no habían hecho nada para estar en ese lugar, lo único que se pusieron de acuerdo ellos fue: vamos a adorar a Dios. Alaba, solamente alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quitando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Con un piano es fácil cantar. En este espacio es fácil cantar. Pero cuando tú estás en medio del dolor, en medio de la aflicción, tu hijo está enfermo, en cama, y has pedido a Dios y no ha respondido. Estás a lo mejor con las cuentas encima, los biles, son muy biles los biles, ¿no? Están encima los cobros, el Coppel no deja de llamar y está.
Es muy complicado así. Pero Dios espera que tú y yo, aún en medio de esa aflicción, en medio del dolor, que nuestro corazón se conecte con Dios y empiece a adorar, empiece a reconocer que Él es el que tiene el control y no tú. Y que Él va a hacer una forma, no sabes ni, tienes que tener la expectativa de la forma en que Él va a liberar esa batalla. No tú no puedes, a lo mejor lo has intentado de una u otra manera y estás donde mismo. Pero cuando tu corazón se conecta con Él en adoración, Él te hace hablar. El Espíritu Santo en ti te hace hablar. No para quejarte, sino te hace hablar para adorar a Dios. Para reconocer que Él sigue en control a pesar de tu necesidad, a pesar de tu angustia, a pesar de tu dolor. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí espera al Señor. Salmo 27, 14 habla de eso. Tienes que esperar en Él. Estén quietos y conozcan la salvación del Señor. Decía Moisés al pueblo cuando estaba inquieto porque estaba el faraón ahí atrás, estaba el mar enfrente, vamos a morir, el desierto a los lados, no hay nada que hacer. Pero Él les dijo, estén quietos y vean la salvación del Señor, lo que Dios va a hacer con ustedes, pero estén quietos, confíen, esperen. Eclesiastés 3:1. Hay una temporada para todo, dice el proverbista, el sabio Salomón. Un tiempo para cada actividad debajo del cielo. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Es bien complicado saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuando tú estás enfrascado en una discusión con tu esposo, con tu cónyuge, con tu esposa, es bien complicado quién se va a callar y quién va a decir, en quién va a caber la prudencia. Pues. Así, porque te enganchas, pues, y estás ahí como que. Pero el Espíritu Santo dentro de ti te va a decir, hey, párale. Decía mi mamá cuando estábamos niños, si hay un loco que no haya dos, si hay uno que está queriendo pelear, pues no, necesitan dos para un pleito, entonces no le sigas el rollo. Pues. El Espíritu Santo dentro de ti te va a decir, guarda silencio, toma prudencia, escucha, y eso es lo que te va a ayudar para aprender a hablar cuando debes hablar y callar cuando debes callar, porque hay un tiempo para todo. Después de que esa adoración, esa alabanza empezó a llenar el cielo, hay un terremoto. Físicamente se mueven las paredes, se mueve la cárcel, y dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Es más, los cepos, con los que estaban amarrados, también se desbarataron. Dios tiene el poder para, de una manera sobrenatural, sorprenderte en tu necesidad. La familia de Chulita estaba orando por una respuesta y de repente llega la respuesta. 3 semanas, 4 semanas después, hasta sorprendidas quizá la familia misma de que haya llegado la respuesta. De la forma que llegó, no sé cómo llegó, no sé, llegó aquí, tocó la puerta y ahí está, golpeado a lo mejor, lastimado, sí, pero aquí está presente. Después de 3 semanas con el Espíritu Santo, dice que Él mismo nos va a establecer y nos va a posicionar, aunque tenga que pasar por un poco de tribulaciones, por un tiempo, Él mismo nos va a posicionar y nos va a establecer. Así que el día de hoy te digo, tú eres la iglesia de Jesús y Él prendió un GPS en ti, su Espíritu Santo dentro de ti. Él quiere ser representado correctamente. Y te comento que para ser representado Él te va a decir cuándo hablar, cuándo callar, a dónde ir, a dónde no ir. Y Él espera de ti obediencia. Él espera de ti que aprendamos a ser sensibles a esa voz y poder, de acuerdo a su instrucción, avanzar o quedarse. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Eso fue lo que hizo que Pablo y Silas pudieran cosechar. Él lo escribe también, Pablo, esto mismo, ahora a otra iglesia, a Galacia.
Y le dice esto por su experiencia. No nos cansemos de hacer el bien, aunque hay situaciones adversas, pero si no nos damos por vencidos, vamos a ver el fruto de ese escuchar la voz de Dios y avanzar en la dirección en la que Él nos está indicando. Quiero concluir diciéndote que las puertas que Dios cierra no son pérdidas. Para ti, para mí pueden ser pérdidas a veces, puro tiempo perdido, todo este tiempo, porque se cerró algo que aparentemente era muy bueno. Tú no sabes de qué Dios te está librando. Tú sabes de qué. Cuando tú vives en el propósito de Dios, Dios, acabamos de leerlo, todas las cosas, todas, incluyendo las puertas cerradas, obran para bien. Así que sé sensible y déjate llevar, pues flojito y cooperando para que puedas conocer el propósito de Dios. No te quejes, mejor analiza y di, esto que está sucediendo, ¿qué plan tiene Dios en todo esto? No por qué, sino para qué. No por qué está sucediendo, por qué no sucedió este negocio que traía tan bueno que estaba, por qué no sucedió. No, pregúntate mejor el para qué. ¿Para qué esta situación? ¿Cómo esto Dios va a forjar mi vida? ¿Cómo va a moldear mi vida? Y darle siempre esa gloria a Dios. Las dificultades no son el termómetro, decíamos, para medir si algo es de la voluntad de Dios o no. Es que tengo dificultades, no ha de ser la voluntad de Dios. No, eso no es una referencia. Es el propósito, es el plan, es la palabra. Si la palabra dice que lo que estás haciendo debes de hacerlo, avanza a pesar de las dificultades. Es un arte saber cuándo hablar y cuándo callar. Es un arte. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarte ese arte. Él te lo quiere enseñar. Él quiere que tú aprendas ese arte. La adoración, tu adoración a Dios en medio de la crisis es un acto de guerra, es una declaratoria de guerra que no te va a quebrar el enemigo por eso que estés enfrentando. No te va a desanimar, no te va a desalentar. Que tú eres mucho más que esa dificultad, tú eres más que esa enfermedad, tú eres más. Porque tu adoración a Dios es la conexión con su propósito, es caminar. Fuimos diseñados para adorarle a Él. Así que no importa la circunstancia, no dejemos de cumplir el propósito que es adorar a Dios. Porque eso va a desatar el poder del cielo a tu favor, como lo hizo con Pablo, con Silas. La medianoche, que era cuando sucedió todo esto en la cárcel, es cuando hay más oscuridad. Pero ¿sabes qué sigue después de la medianoche? Inmediatamente después de eso sigue el amanecer. O sea, la medianoche es el punto máximo de oscuridad. De ahí para adelante empieza a decaer la oscuridad y está próximo a amanecer. Así que si tú crees que estás en la medianoche, pues alégrate que de ahí para adelante lo que sigue es el amanecer de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué toca hacer? Bueno, toca el qué hacer. Siempre es nuestra parte más importante de este sermón, de la plática. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Número uno, el discernimiento. Es la capacidad que Dios pone, que es su Espíritu Santo en ti, para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué me está diciendo Dios en esta situación? ¿Es un alto? ¿Me está deteniendo? ¿O a pesar de eso tengo que seguir avanzando? El discernimiento, tienes que empezar a sensibilizar ese discernimiento. Hay una redirección, como el GPS cuando es recalculando la ruta, ¿no? Porque nos fuimos más lejos de donde debíamos. Pero hay que escuchar entonces su guía. Esta semana, antes de actuar, cerciórate que haces esas preguntas en lo que esté pasando en tu vida. El cliente canceló. Ok, ¿qué es esto? ¿Le sigo y le insisto para que siga esto? ¿O qué quieres, Señor? ¿Qué me quieres enseñar en esto? Oh, pues que cancelaron el evento, lo que hicieron, pasó esto. Hay una situación que fue diferente a lo que planeé. Señor, ¿qué quieres que aprenda en todo esto? Dame discernimiento, porque eso es estar sensible a la voz de Dios. Tiempo de adoración. Esta semana agarra un tiempo de adoración. Toma cada día de la semana un tiempo y dile: yo te busco con fuego.
cada día de la semana. Si para ti es mejor en las mañanas, despierte con una canción de adoración. Y junto con eso, rinde tu día al Señor. Si a lo mejor para ti es mejor en las noches, cuando ya a lo mejor todos están pausados, ya todos se ponen a la cama, entonces ponla un tiempo con Dios, pero toma un tiempo de adoración. No importa la circunstancia, toma un tiempo de adoración con Él. Eso va a nutrir tu espíritu, eso te va a sustentar, eso te va a dar claridad. Es más, te va a dar sensibilidad a lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que ese espíritu esté claramente en la instrucción de ese GPS, de cómo actuar. Y número 3, identifica un área en tu vida para que haya liberación en ella. Un entorno donde falte libertad, un entorno donde haya opresión. Esta semana también estábamos mi esposa y yo platicando con unas personas, y yo le decía, cuando estábamos empezando esa plática, había una opresión aquí, yo sentía había un espíritu fuerte, y al estar compartiendo, Dios empezó a liberar, y al estar se fueron quebrando esas cadenas, se fueron liberando. Identifica qué es lo que estás, con lo que estás ahí, pero tú no puedes tener sensibilidad a menos de que conozcas al Espíritu de Dios y le des el espacio al Espíritu de Dios. Porque cuando está el Espíritu de Dios, inmediatamente cualquier cosa que no es el Espíritu de Dios, así la detectas. Así. ¿Por qué? Porque choca, porque es contrario a eso. Entonces, esa sensibilidad Dios la va a poner en ti, pero tienes que empezar a darle ese espacio, el escucharlo y obedecerlo, escuchar, obedecer, adorar. Eso te da sensibilidad para que en cuanto haya cualquier otra cosa que no es de parte de Dios, entonces dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales, de fortalezas que están en algún punto ahí. Dice que van a llevar cautivo todo pensamiento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, identifica áreas en tu propia vida, que necesitan ser liberadas. Pablo identificó a esta muchacha y dijo, aunque todo lo que estaba diciendo era la verdad, todo lo que estaba diciendo era publicidad para ellos, pero identificó que había una opresión ahí, que había un espíritu de adivinación que tenía que ser liberado de esa muchacha. Identifica, a lo mejor en tu propia vida, cosas que no has sanado, que no has liberado de tu pasado, que no has perdonado. Identifica y ora y dice, Señor, en el nombre de Jesús te entrego esto, no puedo seguirlo cargando, ya sea algo mío, algo de mi familia, algo de mi entorno de trabajo, porque está tan áspero aquí el ambiente. Bueno, Señor, te lo entrego. Hago un altar de adoración en mi trabajo también, pongo canciones, pongo alabanzas, o si es posible tu trabajo que puedas tener audífonos, pues bien, si puedes tener con bocina, pues con bocina, pero genera ambiente donde el Espíritu Santo esté activo, funcionando en donde quiera que tú estés. Ese es el reto para esta semana, para ti, para mí, para hacer la eclesía en todo tiempo y en todo lugar, con la presencia de Dios activa, presente, funcionando, dirigiéndote a toda verdad y a toda justicia.